Por ejemplo, analizar si realmente estamos siendo responsables con muchas actividades o muchos compromisos que adquirimos. Si tenemos como mal hábito llegar tarde a veces, muchas veces el no ser puntual es un hábito. Usted puede ser que se haya levantado temprano, puede ser que haya hecho las cosas tempranito, sin embargo, esa costumbre a veces de esperar hasta el final, de hasta que hay poco tiempo, hace que usted pues sea una persona incumplida, que sea una persona que no llega a tiempo. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Usted ya analizará de pronto qué hábitos pueden estar teniendo esos efectos negativos y por supuesto cuáles son los positivos. Y bueno, vamos a continuar por acá entonces. Vamos a ver a esta señora que nos dice, este es un video muy cortico, es de estos reel que aparecen a veces en diferentes plataformas. Habla algo muy cierto, por eso pues se trae a colación. Y es eso de que a veces sabemos, ¿no? Sabemos qué hábitos, qué costumbres están ahí y de pronto nosotros no hacemos nada, no hacemos nada por cambiarlas, aunque somos conscientes, pero nos hacemos los inconscientes y esos hábitos, esas malas costumbres están ahí, nos frenan y somos nosotros pues los que quienes no tomamos esa decisión de cambiarlo. Entonces vamos a escucharla y continuamos después con toda esta temática de hábitos. Lo que siento, lo que creo y lo que... ¿No entiendes? Pero yo sé, no creo, no siento, no pienso, sé que sabemos todo. ¿Cómo así? Sabemos todo. Otra cosa es que queramos o no. Si tú quieres dejar de fumar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para dejar de fumar? Claro. Vale. Si tú quieres adelgazar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para adelgazar? Vale. Si tú quieres llevarte mejor con tu pareja, ¿tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor con tu pareja? Sí lo sabes. No quieres. O no te apetece. O no encuentras la energía para... Whatever. No quieres. Hay una diferencia entre intentar y hacer. Cuando tú intentas, no quieres hacer. Tú quieres hacer cuando haces. Tú sabes perfectamente que lo único que tienes que hacer para llevarte bien con tu papá, con tu mamá, con tu tal, con el mundo y querer al mundo es quererte a ti mismo. Lo sabes, pero no quieres. Prefieres comer donuts antes que hacer ejercicio. Sí, es verdad. Sí, Combustible está. Lo sabemos todo, hermano. Siempre lo supimos todo, pero nos es más fácil culpar al otro y recibir el cheque. Pero, claro, seamos sinceros, la inversión en uno mismo es la mejor inversión. Con esa siempre ganas, siempre. Te voy a poner un... Bueno, eso es la reflexión ahí como para que pensemos la inversión en uno mismo. Sí, a veces nos cuesta tener compromiso con nosotros mismos, ser responsables con nosotros mismos, quedar bien con nosotros mismos cuando nos comprometemos a realizar algo. Entonces, lo que tenemos que pensar un poco, a veces nos preocupamos más por las promesas y los compromisos que hacemos con otras personas, pero descuidamos o somos incumplidos con nosotros mismos, con los compromisos y las metas que nos proponemos. Entonces, bueno, de eso se trata un poco esa reflexión de que pensemos, de que analicemos cuáles de estos hábitos y de estas costumbres pues tenemos que mejorar, cuáles acciones tenemos que hacer. En el campo del ejercicio, por ejemplo, pues siempre pasa, ¿no? Muchas veces nos colocamos una fecha, decimos este lunes vamos a empezar juiciosos y vamos a empezar con dieta. Y bueno, muchas veces llega ese lunes y no empezamos, nos quedamos mal a nosotros mismos
o empezamos ese lunes, pero fue el único día que realmente hubo ese compromiso y nunca más pues volvimos a salir a hacer ejercicio, a alzar una pesa, a ir al gimnasio, en fin. Entonces, comprometernos con nosotros mismos es el primer paso, ir adquiriendo ese hábito es fundamental, pero dentro de eso también hay varias cositas a tener en cuenta. Si usted, por ejemplo, quiere iniciar el hábito de hacer ejercicio, es importante que inicie de forma progresiva. Uno de los grandes errores que comete la mayoría de gente es empezar eh, trotando, por ejemplo, 100 eh, metros, 5 kilómetros diarios. Bueno, entonces empiezan con expectativas y con acciones demasiado grandes, demasiado extensas, que hacen que usted pues se estrese más, que le cueste más al otro día volver. Entonces hay que empezar de forma progresiva. Incluso 10 minutos de ejercicio pueden ser suficientes, que usted tome un lazo y empiece a saltar la cuerda. Con 10 minutos diarios, que usted pueda empezar, 5 minutos incluso suficiente para que usted vaya adquiriendo ese hábito, que es la parte importante, que usted vaya venciendo pues esos obstáculos que coloca la mente muchas veces, esa pereza que nos da muchas veces en hacer ejercicio. Entonces es importante que usted sepa cómo empezar un hábito. Lo primero, pues como dice acá, ser consciente de los hábitos buenos y también de los hábitos malos. Entonces, ¿qué hábito es bueno para empezar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a comprometer conmigo mismo para empezar? Entonces, trate de no presionarse tanto, empiece suave y va a ver que poco a poco usted va adquiriendo el hábito y cada vez va a ser más tiempo, cada vez le va a gustar más, en este caso el ejercicio, y lo mismo con cualquier otro tipo de hábito positivo, como la lectura, si a usted le gusta crear, bueno, entonces ir sacando parte del tiempo para poder desarrollar ese hábito. Algo importante también en este punto es que usted se organice, que organice las ideas, que organice su mente y sobre todo que usted se agende. Una vez que usted agenda pues todas esas actividades que quiere hacer el otro día, va a ver que el tiempo alcanza, ¿no? Porque uno de los pretextos que nosotros mismos sacamos al momento de no realizar hábitos tan positivos como el ejercicio es la falta de tiempo. Entonces, bueno, la idea es que nos organicemos primero mentalmente, luego lo escribimos y va a ver que se le va a hacer mucho más fácil adquirir este tipo de hábitos positivos. Ser consciente de los hábitos malos y también de los hábitos que usted quiera adquirir para empezar a mejorar su calidad de vida. Bueno, muy bien. El video lo vamos a ver al final. Dentro de los malos hábitos, vamos a ver esto rápidamente como para tener en cuenta mm, a qué nivel nos pueden dañar los malos hábitos. Malos hábitos que luego se pueden convertir en vicios y pueden llevarnos incluso pues hasta la muerte. Entonces, vamos a tener este ejemplo, que es el alcohol, que es el cigarrillo y todas las sustancias psicoactivas. El alcohol básicamente es una toxina que ingerimos de forma voluntaria y básicamente nos estamos envenenando. El alcohol pues trae beneficios bastante negativos a corto y a largo plazo. Cuando usted pues ingiere bebidas alcohólicas hay varias fases. Hay la fase 1 donde pues usted empieza a sentirse mareadito, se va desinhibiendo. La fase 2 donde usted ya va perdiendo muchas de sus capacidades motrices y psicomotrices, va dañando esos canales sinápticos que tanto le costó crear y en la tercera fase donde usted a veces pues ya incluso va perdiendo la conciencia,
y hay una muerte neuronal bastante grande. Entonces, recuerde que esas neuronitas no las vuelve a recuperar. Nacemos con un número determinado de neuronas y si las perdemos, pues en una noche de licor, pues esas neuronas no vuelven más. Entonces son varios daños los que produce el alcohol a nivel de casi todos nuestros órganos. Se presentan daños cuando ingerimos alcohol. Pulmones, estómago, riñones, la piel incluso, el corazón, el pobre corazón sufre mucho, pues al otro día cuando la persona ha ingerido demasiado alcohol y llega a la resaca o el guayabo, ese pobre corazón sigue agitado, sigue con una frecuencia cardíaca acelerada y es porque pues él está sometido a diferentes estímulos y a diferentes toxinas que hacen que él siga acelerado. Entonces esa resaca que a veces la vemos tan coloquial como tan graciosa, en realidad pues son varios efectos de los cuales nuestro cuerpo está intentando recuperarse. Entonces, eh, tomar estas bebidas alcohólicas realmente no tiene mucho sentido, tal vez solo en la parte social, pero bueno, lo ideal es que no consumamos alcohol. Y si lo vamos a hacer, pues que sea con moderación y muy de vez en cuando. Entonces, el alcohol hay que tener cuidado, recuerde toxinas y aparte de eso, el alcohol alimenta las células adiposas, lo que hace pues que sea un tipo de bebida que engorda bastante. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de toxinas y por otro lado tenemos una que también ya es muy conocida, que es el cigarrillo, el tabaco, la nicotina, todo esto pues también son toxinas bastante fuertes que usted ingiere y que básicamente lo que usted hace es empezar a envenenarse, empezar a matar su cuerpo y bueno, claramente pues no tiene ningún sentido hacerlo. Por acá vamos a ver un, un pequeño video también de cómo pues, se van muriendo nuestros pulmones a causa de la nicotina, del cigarrillo, del tabaco. Y eso le pasa, bueno, a casi todos nuestros órganos cuando nosotros empezamos pues a fumar y a ingresar esta nicotina en nuestro cuerpo. Ahí del lado derecho tenemos unos pulmones que están sanos, lo vemos en su color, lo vemos en la forma en que se contrae. Entonces, vemos pues la capacidad real que tienen nuestros pulmones cuando están sanitos. Y pues de este lado izquierdo ya tenemos un pulmón bastante dañado por la nicotina de alguien que lleva 40, bueno, llevaba 40 años fumando. Y vemos que la contracción que debiese hacer el pulmón, pues ya no se realiza como tal. Pues obviamente unos pulmones en este estado casi de podredumbre, pues ya no están sirviendo de mucho. Entonces, imagínese el estado de esos pobres pulmones, simplemente pues porque la persona empezó a adquirir el mal hábito de fumar y lo llevó pues ya a este vicio como tal, donde pues empezó a podrir su cuerpo y lo llevó hasta la muerte. Entonces, bastante nocivo y bastante sin sentido el vicio del cigarrillo, este vicio que empieza como un hábito, ¿no? Se probó el cigarrillo, lo cogió como hábito, entonces todos los días empezó a fumarse un cigarrito, de ahí ya se empezó a fumar una cajetilla entera. Y pues bueno, imagínese todas estas toxinas dentro de su cuerpo. Si usted tiene amigos, familia, pues que fumen mucho, notará que la piel, los dientes, los ojos, hasta las uñas se tornan de un color amarillento, que la persona empieza a exhalar ese olor a nicotina. Entonces, esas ya son muestras pues de la intoxicación que está generando el cigarrillo en el cuerpo. Bastante nocivo, sin sentido, así que lejos de este tipo
de vicios, y lo mismo pasa con esta nueva tendencia. No tengo muy presente el nombre del aparatito este, donde, bueno, ya no es nicotina, usted absorbe solo el humito, pero ya también se ha comprobado que, bueno, no sé si es MAPE, que se llama, también es bastante nocivo para sus pulmones, va produciendo, prácticamente, hablándolo así coloquialmente, va produciendo hongos en sus pulmones, y por supuesto, pues esto no es nada sano tampoco. Bueno, dentro de estos malos hábitos, aquí está uno muy común y que lamentablemente a veces es impuesto por nuestro trabajo, por la parte académica también. Entonces, hablamos del sedentarismo. ¿Y qué es el sedentarismo? Son aquellas actividades que realizamos las personas sentadas o reclinadas. Eso quiere decir, bueno, que mientras estamos conscientes o despiertos, la actividad es casi nula, pues como cuando estamos sentados. El problema es cuando esta inactividad pues sobrepasa las 5 horas al día. Entonces la idea es que usted sea consciente cuántas horas al día permanece sentado o inactivo mientras está consciente. Es bien interesante porque, bueno, si hacemos las cuentas, mientras nos transportamos al sitio de trabajo, al sitio de estudio, mientras comemos, mientras miramos la tele, mientras, bueno, hacemos muchas actividades, pues realmente es bastante el tiempo que nosotros estamos sentados. Y en algunos campos laborales, pues se nos exige también estar sentados durante mucho tiempo, incluso casi el día entero. Se nos exige pues estar frente a un computador o estar sentados o estar en una sola posición. Y esto pues es bastante nocivo para nuestro cuerpo. Hay varias consecuencias que produce el sedentarismo, entre ellas pues se le bajan las defensas, usted está más propenso a adquirir virus, vamos a engordar pues porque ya no estamos haciendo una quema calórica, y esto sí va a traer otras enfermedades pues que son hereditarias, puede subir de peso. Eh, bueno, hay varias consecuencias, se debilitan los músculos, se debilitan los huesos. mm, Bueno, entonces son muchas las consecuencias que nos trae el sedentarismo. Y si usted ya lo vio en la parte de salud ocupacional, pues sabrá que una de las soluciones para evitar este sedentarismo es que cada 40 minutos pues, nos levantemos y practiquemos una actividad física. Sí, trabajo más o menos decente. O sea, más de 15 años sentado. 8 horas al día trabajando en una oficina para conseguir un salario más o menos decente. O sea, 8 horas al día sentado. 4 horas al día viendo Netflix o redes sociales para olvidarte de ese trabajo de oficina. O sea que 4 horas más sentado. 3 horas comiendo, sentado. 2 horas en autobús, metro o coche, sentado. A menos que le tenga que dar el puesto a la señora embarazada. Shh. Usted mismo no estará viendo este vídeo de pie. Probablemente esté sentado. Por suerte, todavía hay gente que se transporta caminando y hacen algo de actividad física. ¿O no? Pues resulta que pasar mucho tiempo sentado es perjudicial para la salud. Dicho de otra forma, el sedentarismo mata. Pero no te mata rápido, sin dolor como Chuck Norris, te mata lenta e incómodamente. Estresa la columna y debilita los músculos. Disminuye el oxígeno en la sangre. Ralentiza la quema de calorías. Disminuye la actividad cerebral y aumenta el riesgo de enfermedades de corazón, diabetes y cáncer. Dicho con otras palabras, niño todo el día sentado, muy malo eso, malo para los huesos, malo para los músculos, malo para el pecho, malo para la cabeza y malo para todo. Afortunadamente, la solución a este grave problema es bastante simple. Muévete. Levántate cada media hora y estira. Si no te acuerdas, pon una alarma.
perro y sácalo a pasear un par de veces al día. Y pídele a tu jefe que te ponga un escritorio de altura ajustable. Solo con saber y aplicar lo que has visto en este video, te estás regalando años de buena vida. Muchas gracias y de nada. Bueno, bastante fácil la solución para evitar las consecuencias que nos trae el sedentarismo y es cada 40 minutos, así como lo dice el video, colocar una alarmita para que usted se levante, se estire, haga algunos movimientos pues suaves, donde se desestrese también un poco de estar de pronto mucho tiempo sentado frente a un computador y evitemos pues, como ya les dije, estas consecuencias del sedentarismo. Bueno, muy bien, ya vamos a entrar en una temática bien interesante y bien importante también, y son los hábitos alimenticios. Vamos a ver los conceptos más básicos de la nutrición rápidamente, pues para que lo tengamos en cuenta, y dentro de esto, pues hay muchas preguntas que se realizan en esta infografía para que usted las tenga en cuenta. Bueno, según la OMS, que usted ya la conoce, que es la Organización Mundial de la Salud, existen dos tipos de alimentación, la apropiada y la defectuosa. La apropiada pues simplemente es tener un balance adecuado entre macronutrientes y micronutrientes, y la defectuosa es cuando no hay ese balance, cuando hay un exceso de calorías, cuando los alimentos que se están ingiriendo pues realmente no son muy nutritivos. Entonces, bueno, existen simplemente estos dos tipos, defectuosa o apropiada. ¿Cuál está consumiendo usted? Pues es lo que vamos a descifrar ahora. Bueno, dentro de todas estos conceptos de alimentación tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Ambos muy importantes. Micronutrientes no significa que sean menos importantes, sino que la cantidad que necesitamos diariamente pues no es tanta en cuanto a lo que asimila nuestro cuerpo como los macronutrientes. Pero los dos son sumamente importantes para su día a día. La falta de alguno de estos macro o micronutrientes con el tiempo empiezan a producir efectos bastante graves en nuestra salud. Entonces, veamos cuáles son esos macronutrientes. Son tres. Están los hidratos de carbono, carbohidratos, que seguramente, bueno, usted hoy habrá consumido muchos de estos que vemos aquí en pantalla. Dentro de estos macronutrientes, dentro de estos carbohidratos se encuentran todos los tubérculos, las papas, yuca, maduro, plátano, etcétera. Todo lo derivado del almidón. Ahí se encuentra el arroz, ahí se encuentra el pan. Bueno, hay una cantidad, pues, de alimentos que seguramente diariamente hacen parte de nuestra dieta y son carbohidratos. Por otro lado, tenemos a las proteínas fundamentales. Ellas son las que restituyen tejidos. Ellas son parte fundamental de que nosotros renovemos todos los días esas células, hasta el punto en que si usted deja de consumirlas, deja de consumir proteínas, pues puede tener un envejecimiento prematuro, ya que estas, pues como le digo, son las que restituyen, ¿no? Las que crean tejidos también. Cuando usted va al gimnasio, es fundamental el consumo de proteínas para que esos músculos, pues, puedan crecer. Y por otro lado, tenemos también conocidos como las grasas. Estos, al igual que las proteínas, se dividen entre animales y vegetales. Las grasas, pues, han sido satanizadas un poco porque siempre se ha tenido, pues, esa creencia de que las grasas son las que nos engordan, las que esa grasita es la que se nos queda, pues, en el estómago o en diferentes partes del cuerpo, y bueno, realmente no es del todo cierto. Ya vamos a ver qué pasa con el subir de peso, con el tejido adiposo, y qué tanto tienen que ver los lípidos o las grasas en ese proceso. Bueno, muy bien. Dentro de las grasas animales, pues encontramos todas
lo que viene dentro de las carnes, obviamente, dentro de la carne de cerdo, dentro de la carne de res, en algunos pescados, como el salmón también, bueno, está este contenido de grasa. Y en la parte vegetal, pues tenemos al rey de los alimentos, al rey de la grasa vegetal, que es el aguacate, por ejemplo, cuyo contenido, por ejemplo, de potasio supera ampliamente al que creemos, por ejemplo, que es el mejor, que es el banano. El aguacate lo supera, el aguacate contiene grasa saludable y colesterol bueno, entonces esto permite que se vaya barriendo pues toda esa grasita nociva que está, ese colesterol malo que está dentro de nuestras arterias. Buen alimento el aguacate, están las nueces, está el maní, está el aceite de oliva, bueno, otros alimentos que contienen un buen porcentaje de grasa vegetal. Recuerde eso sí que todo debe consumirse con moderación. Si usted pues exagera en el consumo del aguacate, pues también ya va a producir efectos negativos, ¿no? Al fin y al cabo es grasa y lo ideal es consumirlo de una forma moderada. Bueno, tenemos a los micronutrientes, estos que son reguladores en nuestro cuerpo. Estos están, por ejemplo, las vitaminas, minerales, el agua, la fibra, el omega 3, entre otras sustancias que pues producen una buena regulación metabólica en el cuerpo. Se encuentran sobre todo en las frutas, pero fundamentalmente en las verduras. Entonces aquí nosotros podemos hallar esos micronutrientes. Mm, Mucha gente a veces prefiere el consumo de suplementos alimenticios en lugar de consumir verduras, en lugar de consumir frutas. Y bueno, esos son los errores a veces que cometemos en todo este mundo de la alimentación, de la nutrición. Pensamos que por el empaque, que por la publicidad, pues es mucho mejor suplementarnos y en realidad, pues no. Los vegetales son una fuente excelsa de buenos micronutrientes sin que usted pues someta a su cuerpo también a los químicos que al fin y al cabo van a tener estos suplementos alimenticios. Entonces, eh, tenga en cuenta, ¿no? El consumo de verduras es fundamental en el día a día. Vamos a conocer un poco aspectos sobre cada uno de los alimentos que consumimos, sobre los macro y micronutrientes. Y dentro de esos aspectos, pues encontramos los alimentos energéticos, esos que nos dan la energía día a día para que usted vaya al trabajo, para que usted esté ahorita mismo atendiendo a esta formación, para hacer ejercicio, bueno, todos esos alimentos que le dan la energía necesaria, incluso la energía metabólica, que es simplemente la energía que usted está gastando por estar vivo. Hay ciertos alimentos que la aportan. Entonces, dentro de estos alimentos que nos aportan la energía diaria están los carbohidratos, están los lípidos o las grasas, que son pues como las principales fuentes de energía, y hay otras fuentes energéticas que ya no son tan limpias, que son más bien nocivas, no son buenas fuentes energéticas. Está el azúcar, está lo dulce, y este azúcar, este dulce, pues lamentablemente cuando nosotros lo consumimos, cuando comemos cosas dulces, se convierten en la primera fuente de energía. Entonces les explico así rápidamente. Si usted consume algo dulce, si usted consume azúcar en el día, bebidas azucaradas, etcétera, resulta que su cuerpo dice, ah, ok, esta fuente energética es como la que está aquí más a mano, más rápida, vamos a utilizar esta. Entonces no utiliza los carbohidratos que usted haya consumido, no utiliza las grasitas que usted consumió en el día, sino que se queda con ese azúcar, con eso dulce que usted consumió. Y eso hace pues que el tejido adiposo, por ejemplo, se vaya acumulando más. Y, por ejemplo, si usted está haciendo una dieta con
con fines de adelgazar, pues lo dulce pues definitivamente no le va a ayudar. Y cuando hablo de dulce, pues me refiero a todo, incluyendo los jugos de frutas dulces, ¿no? La guayabita, el mango, esa fructosa, pues no va a permitir que usted baje de peso, y más pues si le echamos azúcar como tal. Bueno, eso hablando de la parte no tan nociva. Hay otras bebidas como la gaseosa que son más perjudiciales, muchísimo más perjudiciales en cuanto a su contenido de azúcar y de glucosa, que ya vamos a ver. Entonces, energéticos, ya saben, son aquellos alimentos, esas fuentes energéticas que consumimos en el día, carbohidratos, lípidos y el azúcar, que no debería estar ahí, pero bueno, lamentablemente es una fuente energética y la idea es que la saquemos de nuestras dietas. Están los alimentos plásticos, pero su nombre viene por que hace que se formen estructuras de los distintos órganos y tejidos, como ya lo hablamos, y estas son las proteínas. Entonces ya sabe que si usted quiere tener buena salud, si usted quiere construir músculos, si usted quiere estar bien, tiene que consumir proteínas para que ese cuerpo pues tenga ese desarrollo diario que necesita. Y los alimentos reguladores son aquellos que propenden por buenos procesos metabólicos y funcionales de nuestro cuerpo. Entonces, para que sus órganos, su cuerpo en general funcione bien, usted necesita vitaminas, minerales, necesita fibra y todos estos otros micronutrientes diariamente. Bueno, vamos a ir con malas noticias en cuanto a la nutrición. Vamos a hablar un poco de los carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Como ya lo hablábamos, los carbohidratos pues hacen parte de nuestra dieta diaria. El problema está en que muchas veces parte de esos carbohidratos son simples, son vacíos. Entonces, cuando consumimos este tipo de carbohidratos, lo que estamos haciendo es generar una glucosa innecesaria a veces, ¿no? Una glucosa que al final se va a transformar en grasa. Entonces, bueno, se lo voy a explicar rápidamente para que entendamos el concepto. Resulta que cuando usted come grasa, esa grasita, por ejemplo, usted se come un chicharrón, no significa que esa grasa se va directamente a su estómago. No funciona así. Su cuerpo primero procesa los alimentos, saca los nutrientes y todo lo necesario para funcionar. Entonces, pues no es básicamente que usted comió grasa y esa grasa se fue directamente al estómago. Se lo voy a explicar de esta forma. Una Coca-Cola es mucho más nociva que ese chicharrón que usted de pronto ha satanizado siempre, que lo ve así muy grasiento. Pues la Coca-Cola es mucho peor. ¿Por qué? Bueno, resulta que un vaso como el que vemos ahí de Coca-Cola tiene casi 12 cucharadas de azúcar industrial, que es muy nocivo para su cuerpo. Y cuando usted lo consume, resulta que el cuerpo dice, bueno, este exceso de azúcar, ¿para dónde lo mandamos? Primero, ese azúcar pasa por un proceso en su cuerpo y se convierte en glucosa. Y resulta que su cuerpo, bueno, va a tomar algo de esa glucosa, aunque pues no es mucho lo que sirve de esa glucosa. Y el resto de esa glucosa, pues su cuerpo decide enviarlo a las reservas energéticas, que básicamente es su estómago, su vientre, los cachetes, los bracitos, bueno, todas esas son reservas energéticas. Y esa Coca-Cola, en más palabras menos, se convirtió en grasa. Toda la glucosa restante, la que no se utiliza, se convierte en grasa. Entonces, en ese sentido, pues esa Coca-Cola es muchísimo más dañina que un chicharrón, y aparte, pues la cantidad de químicos nocivos que contiene esta bebida aceleran procesos como el cáncer en su cuerpo. Entonces, a veces la publicidad de medios nos hicieron creer que ciertos alimentos naturales eran más nocivos que de pronto este tipo de bebidas, que nos las pintaron a veces como inocentes, como que no pasa nada si consumimos este tipo de sustancias. Son bien dañinas, y peor aún las
bebidas energéticas, Vive 100 y otro tipo de bebidas tienen un contenido de azúcar grandísimo, incluso más que la Coca-Cola. Tienen una cafeína no apta para el consumo, tienen taurina, tienen componentes bastante nocivos para su cuerpo. Se ha comprobado que en Colombia mismo ha muerto mucha gente por aneurismas, por ataque al corazón y por otras patologías producidas por este tipo de bebidas. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estar pendientes. A veces vemos estas bebidas de forma inocente, pero son bien dañinas y aquí también podemos incluir la cerveza. La cerveza es mucho más calórica que la Coca-Cola, que eso ya es bastante decir, así que hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de bebidas alcohólicas, que a veces son pues mucho más calóricas, como le digo, que una Coca-Cola, que ya es bastante decir. Bueno, dentro de eso tenemos los derivados de los ultraprocesados. ¿Qué es un ultraprocesado? Un alimento ultraprocesado es que, como lo dice su palabra, ha pasado por tanta cosa, pues por tanto eh, proceso, pues, para redondear la palabra, que ha perdido sus nutrientes. Y al final termina siendo un carbohidrato vacío. Entonces, la harina que usted halla en supermercados, en las tiendas, esa harina blanquita, eso es un ultraprocesado, por ejemplo. Todo lo que hacen a partir de esa harina es un carbohidrato vacío. Entonces el pan es un carbohidrato vacío, alto en gluten, por eso a veces ya a partir de cierta edad usted come pan y se empiezan a producir efectos bastante nocivos en su cuerpo. Bueno, rosquillas, donas, en fin, todo lo que se haga con este tipo de harina es un carbohidrato simple, es un carbohidrato vacío, generalmente no le aporta nada, nada positivo, pero sí le empieza a aportar cosas negativas a su cuerpo. Entonces, si a usted le gusta mucho el azúcar y se le gusta mucho el pan y estas harinas, haga la prueba, aunque sea por una semana, deje el consumo de estos productos y seguramente usted va a notar los cambios que se van a producir en su organismo, en su cuerpo, bastante amplios y usted pues va a conocer otro aspecto ya de pronto de sanidad en su cuerpo. Muchos alimentos que hemos consumido son carbohidratos vacíos. Ahí vemos un ejemplo, las papas fritas lamentablemente se convierten en un carbohidrato vacío. Al fritarse a cierta temperatura pierden sus propiedades. Y si el aceite en el cual se fritan, pues, bueno, casi todos los aceites son dañinos. Entonces, el aceite, la temperatura, todo este tipo de cocción hacen que esas papas pierdan sus propiedades y sean un carbohidrato vacío y bastante nocivo, bastante engordador. Los chocolates, las golosinas y sí, los cereales también. Esos cereales que a usted le dijeron que eran tan saludables de consumir en el desayuno, resulta que no. Cornflakes, granolas, bueno, todos estos productos son ultraprocesados, muchos de ellos están recubiertos de dulce, de azúcar, lo cual los hace un consumo, los hace pues que tengan una cantidad de glucosa mucho más alta, o que produzcan una cantidad mejor de glucosa muy alta, y no son para nada recomendables, y menos en un desayuno. Entonces, muchos conceptos que tenemos de la alimentación han sido dados por el marketing, han sido dados por las empresas que nos venden cosas, entre comillas, que parecen saludables, pero en realidad no lo son. Ahí están pues todas estas galletas Touch, Noel, que le dicen que son saludables, la Coca-Cola cero, que es bajo en azúcar. Bueno, eso es engaño, es publicidad engañosa y pues realmente es usted quien tiene que de ahora en adelante mirar muy bien qué es lo que consume, qué es lo que ingresa en su organismo. Eh, la idea pues es consumir carbohidratos complejos que realmente sean sanos, que le aporten energía real
y que no causan pues todos estos efectos negativos, extremadamente negativos, que hacen como este tipo de productos que estamos viendo acá. Entonces, bueno, los carbohidratos complejos, está todo lo que es integral, el arroz integral, el pan integral. Integral significa que en el proceso pues conservaron la mayoría de sus nutrientes. Entonces, esa es como la diferencia entre esas dos palabras, entre integral y ultraprocesado. Ultraprocesado perdió todos sus nutrientes en todo ese proceso, valga la redundancia, de producción. Y complejos es que no, que en su producción conservaron la mayoría de nutrientes. Entonces está el arroz integral, está el pan integral, pero bueno, aquí hay que hacer una distinción también. Mirar si realmente lo que le están vendiendo por integral lo es. Entonces, muchas veces vemos este pan en los supermercados que nos lo venden como integral o galletas y realmente no lo son, son ultraprocesados, es la misma galleta, es el mismo pan que simplemente tiene colorantes y tiene algunas semillas por encima y nos lo venden como si fuera integral. Entonces hay que tener cuidado, hay que observar bien. Lo mismo pasa con el arroz, aunque en el arroz es un poco más complejo, pero también se suele dar. Entonces, cerciorarse de que realmente lo que dice integral lo sea, ¿no? Un pan integral, por ejemplo, va a tener muchas semillas dentro de él. De pronto, el pan que hacían nuestras abuelitas o más atrás todavía, era un pan integral, no era un pan que no tenía tanto proceso, que la harina no era ultraprocesada, entonces ese realmente era un pan integral. Entonces, tener cuidado con esta etiqueta de integral, a ver si realmente lo es. Bueno, ahí tenemos ese alimento tan rico que es el brócoli. Ese brócoli es uno de los vegetales que contiene contenidos bastante altos de carbohidrato complejo. Usted, por ejemplo, cocina ese brócoli al dente, lo muele, lo pasa lo raspa pues por estas maquinitas y le queda un arroz de brócoli bastante sabroso. No va a engordar, no se va a convertir en glucosa, sino que es un carbohidrato realmente complejo que sí le va a ayudar pues a tener buenos nutrientes, que le va a ayudar a tener buena energía en el día y por supuesto a estar más saludable. Entonces, vegetales como tal son altos en contenido de carbohidrato complejo, tubérculos, algunas frutas, como lo vemos aquí el banano, también pues son buenas fuentes de carbohidratos complejos. Esa es la gran diferencia entre unos y otros y bueno, la idea es que nosotros investiguemos, ¿no? Que analicemos qué cosas estamos comiendo. Bueno, ya teniendo en cuenta todos esos aspectos de nutrición, esto es una fórmula que vamos a realizar, que vamos a conocer, que es el índice de masa corporal, el IMC. Dentro de la ficha antropométrica le van a preguntar cuál es su IMC, cuál es su índice de masa corporal. Entonces usted, de forma muy sencilla, muy fácil, pues va a colocar en esa ficha antropométrica cuál es ese índice de masa corporal que tiene. Entonces, dependiendo de lo que dé ese resultado de la fórmula que ya la vamos a ver, hay una tabla. Esa tabla le va a decir a usted, pues, si está apto para ir al ICBF por desnutrición, aquí los mortales, porque se pasó de, de peso. Entonces, vamos a ver. Aquí está este individuo que es el que estamos aquí como rayando con el cursor. Vamos a tomar el peso, vamos a tomar las medidas de este señor. Él pesa 65 kilos y su estatura o su talla es de 1,70. Entonces, con él vamos a realizar la fórmula para determinar su IMC. Entonces,
lo primero vamos a multiplicar su estatura o su talla. Él mide 1,70, entonces lo que vamos a hacer es muy simple en la calculadora. Usted manualmente va a colocar 1.70, siempre teniendo en cuenta los decimales, 1.70 por 1.70. Entonces esta multiplicación le va a dar este resultado, 2.89, en el caso de él, en el caso de estas cifras. Usted pues obviamente lo va a hacer con su talla, con su peso, con sus medidas. Entonces a él le dio 2.89. Tenga en cuenta que cuando usted realice esta operación en calculadora, le van a dar generalmente números bastante grandes. Usted pues solo va a tomar los 3 primeros decimales. Entonces recuerde siempre también colocar el punto. El punto de esos decimales es fundamental para tener una buena medida de lo que es el IMC. Bueno, una vez que usted obtiene el resultado de la multiplicación de estos dos números, que son su talla, usted va a tomar su peso y lo va a dividir por el resultado. ¿Listo? En este punto es fundamental que usted lo haga en este orden, que coloque su peso y lo divida por el resultado. No coloque el resultado y lo vaya a dividir por 65, porque pues ahí le va a dar 0.00000 y pues no, usted no va a tener la medida real, no va a tener su IMC. Entonces primero el peso y luego lo divide por este número. Esa división pues le va a dar este número de acá que también va a ser un número generalmente largo. Usted va a coger los 3, 4 primeros decimales y eso pues va a ser realmente su IMC. ¿Listo? Entonces en este caso es 22.49, este es el IMC de este señor, que está muy bien, está en un peso normal. Entonces usted, por favor, con sus datos, con sus medidas, con su peso, va a realizar esa medición. La tabla del IMC está acá. Cuando usted ya lo realice, pues se va a dar cuenta que de 18 a 25 es un peso normal, menos de 18, ya si hablamos de 16, de 15 a 14, estamos en un IMC que nos indica de pronto desnutrición, que nos indica una falta de peso. Entonces, menos de 18, no muy saludable. De 18 a 25, bien, peso normal. De 25 a 30, usted está entrando ya en el sobrepeso. Aquí hay varios factores que hay que tener en cuenta. Si usted va al gimnasio, si usted de alguna forma desarrolla sus músculos, si hay desarrollo muscular, pues recuerde que el músculo es mucho más pesado que la grasa. Entonces, en su cuerpo 1 kilo de grasa es muchísimo, en cambio 1 kilo de músculo pues es mucho menos y tiene que tener en cuenta que si está desarrollando masa muscular pues va a tener sobrepeso. Pero es un sobrepeso bueno, es un sobrepeso que le indica pues que su masa muscular está creciendo si usted está en gimnasio, si usted está haciendo cualquier tipo de ejercicio. Obviamente, si hace ejercicio y se está presentando pues desarrollo muscular, si no lo hace, si no hay desarrollo muscular y usted está en este rango de 25 a 30, pues definitivamente sí va a ser sobrepeso. Y ya no hay nada que hacer y de los 30 a los 35, pues mucho más, ya usted está entrando en el umbral de la obesidad. Entonces, de 30 a 35 ya hay que tomar medidas, ya hay que cambiar hábitos, porque pues definitivamente sí ya nos estamos engordando. Entonces, de ahí ya tenemos lo que es de 35 a 40. Ya estamos entrando en los campos de obesidad mórbida, ya esto es bien grave. Aquí ya se prenden las alarmas. Usted definitivamente va a tener que tomar medidas para cuidar su salud, pues que se va a ir deteriorando muy rápidamente. Si usted ya tiene un IMC de 40 en adelante, así como las personas de kilos mortales, bueno, eso ya creo que es un IMC de 70, 80, no sé, pues definitivamente usted ya está atentando contra su salud, contra su cuerpo, el rango de vida
a partir también pues de los 35 hasta de ahí en adelante, se acorta, ¿no? Usted digamos que normalmente pues va a vivir hasta los 40, no sé, bueno, perdón, hasta los 90. Y ya con una obesidad severa o una obesidad mórbida como la última de 40 en adelante, pues ya su rango de vida se va a cortar a la mitad. Entonces, ya es un riesgo para su salud, ya usted está en riesgo mortal. Por eso, de pronto, la palabra del programa, aquí los mortales, usted ya está a punto de visitar a San Pedro si está en un rango de 40 en adelante. Entonces, a tener mucho cuidado con un IMC de este tipo. Bueno, yo no he visto, pues en Colombia sobre todo, no es muy común ver este tipo de obesidad mórbida, pero bueno, sí, sí hay por ahí obesidad severa, sí, lamentablemente se está volviendo cada vez más común. Nos estamos volviendo menos activos cada vez. Y eso sí, pues eh, va a hacer que nuestro rango de vida pues disminuya. Bueno, muy bien, ya saben que si hay preguntas, ya saben que si quieren participar, alzan la manito, que toda la información para la infografía está dentro de este video, que va a estar pues en la plataforma. Siempre pues va a estar el link ahí para que usted lo revise, para que usted mire si tiene alguna inquietud, si usted no sabe de pronto cómo realizar o cómo responder en el foro, pues a través del video usted lo repasa y va a estar toda la información. El foro temático, bueno, ya está ahí abierto. La idea es que ustedes a partir de, perdón, la infografía, estoy perdido. La infografía, vamos a ver las preguntas que tiene la infografía. Antes de eso y en el tiempo que nos queda, vamos a ver algo rapidito. Dentro de la infografía que usted va a realizar, le va a preguntar qué aspectos sobre el balance energético hay que tener en cuenta. Y aquí está el balance energético. Y es bien simple, se los voy a explicar así muy rápido. El balance energético es simplemente la energía que usted gasta en el día y la energía que consume. Entonces, si usted gasta 2.000 a 2.500 calorías diarias, lo ideal es que usted consuma esas 2.000 a 2.500 calorías también. Ese es un balance energético, consumir la cantidad de calorías que realmente pues, va a necesitar en el día a día. ¿Listo? Ese es el balance energético. Calorías consumidas, calorías quemadas. No es fácil. eh, es un poco complejo hallar este balance energético. A veces comemos más calorías de las que necesitamos, a veces comemos menos calorías. Y no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, cuando nos cuidamos, cuando consumimos alimentos de calidad, pues sí llegamos a tener este balance energético. Cuando usted consume menos calorías, bueno, aquí vemos en esta gráfica así rápidamente cómo es que el cuerpo empieza a engordar. Esas son las reservas energéticas, todo lo que se ve en transparente, su cuerpo pues empieza a rellenar todas estas reservas energéticas y de esa forma es que nosotros engordamos. Cuando usted consume menos calorías de las necesarias, crea un déficit calórico y esto pues generalmente crea también desnutrición. Entonces, factores que influyen, está la falta de educación en cuanto a alimentación, malos hábitos, hábitos inadecuados, a veces pues se consume demasiada comida chatarra en lugar de comida que realmente nutre. Falta de lactancia cuando fuimos niños, falta de higiene. Bueno, estos factores hacen que podamos llegar a un estado de desnutrición al no darle o al no poder el cuerpo metabolizar correctamente los nutrientes que ingresan. Y lo que influye en la obesidad, pues es casi lo mismo, ¿no? La falta de educación, la inactividad, los alimentos, por supuesto, que no son saludables, falta de motivación, de incentivos, al acostumbrarse a ser inactivo y a comer esta comida chatarra, pues hace que nosotros engordemos. Bueno, ya para finalizar,
Esta es la frase del día de la sesión de hoy. Entonces recuerde que nadie engordó por comer un helado, ni nadie adelgazó por comer una ensalada. Esto de engordar o de cuidarnos depende 100% de los hábitos que tengamos. Entonces, si usted come un helado de vez en cuando, si usted se toma una Coca-Cola de vez en cuando, si usted come algo chatarra de vez en cuando, le da tiempo al cuerpo pues como para procesarlo, como para metabolizar todo ese alimento malo. Y si usted pues decide cuidarse, si usted decide estar bien, pues con un día que consuma la ensalada no va a ser suficiente. Tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. En un mes, por ejemplo, que usted siga comiendo ensaladitas, proteína, que usted se cuide, pues ahí sí va a haber los cambios. Y todo eso son hábitos alimenticios saludables. Entonces, ahí está la frase del día. Y rápidamente vamos a ver por acá la infografía. ¿Qué nos pregunta la infografía? ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para interpretar las necesidades energéticas de una persona? Ya lo vimos, esto tiene que ver pues con la cantidad de calorías, ¿no? También con los macronutrientes y micronutrientes que consumimos. Entonces, ¿qué tipo de alimentos también nosotros consumimos para esas necesidades energéticas? Dentro de esta infografía también nos pregunta cuántas calorías necesita el cuerpo diariamente y de qué forma recibe estos aportes con el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas u otros elementos. Usted ya en este video pues conoce, ya sabe que de todo eso que nombré realmente qué le va a dar energía, qué le va a producir calorías, qué es sano, qué no es tan sano. Entonces ahí nos pregunta también cuáles son esas variantes que puede tener las calorías que necesitamos diariamente. ¿Cómo sería un puesto de trabajo ergonómico adecuado para la contextura corporal? Bueno, esta pregunta es para retroceder un poco en el resultado de aprendizaje que ustedes vieron de ergonomía y pausas activas. Ahí estaba pues esta información. Si no se acuerda, recuerde pues que en la oficina, en el escritorio, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos para sentarnos bien. La pantalla debe estar a una altura adecuada para no sobreestirar los músculos del cuello y todos estos aspectos que usted pues ya conoció. Y por último, ¿qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable? Usted pues ahí ya analizó un poco la pregunta. Hemos visto varios. Entonces la idea es que usted, a partir de su análisis, de sus propias palabras, realice esta infografía. ¿Listo? Que sea usted quien responda, que no sea ChatGPT o otras inteligencias artificiales, sino usted desde su propio concepto, desde la reflexión que haga con todo lo que hablamos hoy, sea quien responda pues esta infografía de estilos de vida saludable. Bueno, muy bien. No siendo más, me despido. Espero que tengan un excelente día. Nos encontramos el día viernes, si mal no recuerdo, para la última sesión de Cultura Física. Muchas gracias, Paula, por estar presente en esta sesión y una feliz noche. A usted, profe, gracias, feliz noche. Igualmente.